Vamos a ver el ejercicio 28-38 de la parte relacionada con fuentes de campo magnético. Leemos el enunciado y vemos de qué se trata. Dice el enunciado: una bobina circular con devanado compacto y radio de 2,40 centímetros tiene 800 espiras. Veamos que acá yo ya me he ido dejando anotados los datos. Tenemos un radio de 2,40 centímetros y una cantidad de espiras igual a 800. ¿Sí? La cantidad de espiras se representa con la N mayúscula. Ahora voy a ir diciéndoles bien qué es esto que se ha formado para que entendamos. Termino de leer el enunciado primero. A. ¿Cuál debe ser la corriente en la bobina si el campo magnético en el centro de ella es de 0,0580 Tesla? B. ¿A qué distancia X del centro de la bobina sobre su eje el campo magnético alcanza la mitad del valor que tiene en el centro? Bien, yo dejé acá en el costado para que veamos el libro y esta bobina de la que se nos está hablando en este enunciado tiene una configuración como esta que tenemos acá, ¿sí? Esta, perdón, quería remarcar y toqué cualquier cosa. Ahí está. Bien, eso sería. Sí, a esto se le llama solenoide. ¿Sí? Fíjense, acá se da como una especie de definición. Dice, un solenoide es un alambre enrollado como bobina helicoidal. A cada una de las vueltas que se hace para formar esta bobina se le llama espira. ¿Sí? Por eso acá, fíjense que dice, una bobina circular con devanado compacto y radio de 2,40 centímetros tiene 800 espiras. Podríamos traducir esa palabra espiras como vueltas. ¿Sí? Tiene 800 vueltas. Entonces, lo que vamos a hacer en este ejercicio para resolver es tomar la ecuación correspondiente al campo magnético que genera una espira, es decir, una vuelta de un alambre por el que circula corriente, y a ese valor se lo multiplica por n, por lo que tenemos 800 espiras u 800 vueltas y tendríamos el valor del campo magnético deseado. ¿Sí? Eso sería conceptualmente lo que vamos a estar viendo. Acá yo tengo anotadas las ecuaciones. Fíjense que dice, ecuación para la componente del campo sobre el eje de una espira circular. Y la ecuación es esta que tenemos acá. A ver, voy a remarcar con otro color. Pongámosle negro. La ecuación es esa que tenemos acá. Si B sub X sería la componente del campo magnético sobre el eje de una espira circular. Es igual a mu sub 0 por la corriente por A al cuadrado, donde A es el radio de la espira, dividido 2 por X al cuadrado más A al cuadrado a la 3 medios. A es el radio y X es la distancia desde el centro de la espira al punto donde estamos considerando el campo magnético. Voy a volver acá y fíjense, creo que tengo el dibujo. Acá tenemos la imagen de esta espira, ¿sí? Fíjense. Es una espira, es decir, una vuelta que se le da a un alambre por el que circula una corriente eléctrica. Y bueno, inclusive acá en el libro se deduce la ecuación para encontrar el valor del campo magnético sobre el eje de la espira, ¿sí? Sobre el eje de la espira sería en este que estoy marcando acá. Fíjense, ese es el centro de la espira y si trazamos una línea sobre el eje X, estamos trazando una línea sobre el eje de esta espira y la ecuación que acabamos de ver es la ecuación para obtener el valor del campo magnético en un punto a una distancia X desde el centro de la espira. ¿Sí? Bien, esto, nada, supongo que lo habrán visto, o sea, lo van a ver en teoría si es que no lo han visto todavía. Y bueno, fíjense acá
que es la ecuación que acabamos de ver recién. Sí, es esa misma ecuación que se deduce en esta parte del libro. Pero en este caso, como les decía recién, tenemos n espiras. Lo que se hace básicamente es tomar esta misma ecuación que está escrita acá abajo, pero aparece la n, fíjense acá, ahí donde hago esta flechita, está la n, que no estaba antes. ¿Por qué? Digamos que cada espira, en este caso, contribuiría con la misma magnitud de campo magnético, porque tendría exactamente el mismo tamaño que la espira anterior y circularía exactamente la misma corriente, porque es una misma corriente que va a estar circulando por toda la bobina que se forma. Por ende, el campo magnético se multiplica por n veces, que sería la cantidad de espiras que están formando esta bobina, ¿sí? Bien. El punto A nos preguntaba, ¿cuál debe ser la corriente en la bobina si el campo magnético en el centro de ella es de 0,058 Tesla? Bien, fíjense que cuando estamos hablando del centro de la bobina, X es igual a 0, porque sería tomar en esta imagen que estábamos viendo recién, querríamos calcular el valor del campo magnético en el centro de la espira, ¿sí? Es decir, acá. ¿Sí? Ahí en el centro que estoy marcando de nuevo. En ese centro X es igual a 0, ¿sí? Porque dijimos que X es la distancia desde un punto donde consideramos el campo magnético hasta el centro de la espira. Entonces, como X, perdón, me fui a otra cosa, acá. Como X es igual a 0, la ecuación se simplifica y queda esta expresión que tenemos acá. Bx es igual a mu sub 0 por n por i sobre 2 por a. Le dejo los detalles a ustedes, ¿sí? Reemplazan x igual 0 en esta ecuación, serían esta de acá abajo para tener la n multiplicando, se simplifican ahí algunas cosas y queda esta expresión. Pero lo que nos están pidiendo en este ejercicio es el valor de la corriente. Básicamente tenemos que despejar, ¿sí? Despejamos la corriente y nos queda que es campo magnético por 2 veces el radio de la espira dividido mu sub 0, que es una constante, por n, que es la cantidad de espiras. Reemplazamos los valores y llegamos al resultado. Bien. Fíjense que es bastante sencillo, ¿sí? Simplemente estamos haciendo uso de una ecuación que ya fue deducida desde un análisis más teórico y haciendo uso de esa ecuación resolvemos este ejercicio. En el punto B nos pedían a qué distancia X del centro de la bobina sobre su eje el campo magnético alcanza la mitad del valor que tiene en el centro. Bien, acá entonces tenemos que plantear que sería la mitad del valor que tiene en el centro, el campo. O sea que con la corriente que calculamos en el punto anterior, tendríamos que plantear, no, perdón, no hace falta la corriente. En realidad el campo, como era dato, está bien, el campo era dato, entonces tendríamos que igualar este campo, el campo que es un dato, a el campo que estaría a una distancia X y que sería la mitad del valor del que tenemos en el centro. Fíjense, a ver, veamos las ecuaciones acá, que yo inclusive me he dejado la nota, que esto lo he tomado del solucionario, que tenemos. El campo magnético en un punto X es la misma ecuación que escribimos ahí arriba, ¿sí? Esa ecuación. Y esto, si multiplicamos y dividimos por A, aparece un factor 2A. Perfecto, ya recuerdo qué es lo que se hace acá. Fíjense, hay distintas formas de plantear esto, ¿sí? Pero acá, fíjense lo que se hace. Se toma la misma ecuación. Esta ecuación es la misma ecuación que teníamos arriba, ¿sí? La ecuación para el campo magnético a una distancia X del centro de una espira circular. Se multiplica y se divide por A.
Es una operación matemática que se hace, se multiplica y se divide por A. Eso se hace para que aparezca este factor 2A dividiendo, y fíjense que esto, mu sub 0 por n por i dividido 2A, es el campo magnético en el centro, ¿sí? Que es el que calculamos acá arriba. Perdón, no es el que calculamos, sino es el que nos daban como dato. ¿Sí? Es el campo magnético en el centro. Entonces, el campo magnético a una distancia x es igual al campo magnético en el centro por a al cubo dividido x cuadrado más a al cuadrado a la 3 medios. Es decir que, haciendo este paso matemático, se escribe una expresión para el campo magnético en cualquier punto x del centro, o sea, sobre el eje, desde el centro de la espira, como una función del campo magnético en el centro y un factor de escala que es este que obtenemos acá. Como debe ser que el campo en un punto X sea igual a la mitad del campo magnético en el centro, se pone que Bx entonces es, que acá, perdón, Bx no, se pone que este factor que tenemos acá, voy a seguir marcando, este factor que tenemos acá multiplicando, tiene que ser igual a 1/2. Porque si esto es igual a 1/2, vamos a tener que Bx es igual a 1/2 por B en el centro, ¿sí? O sea, el campo en un punto X es 1/2 por el campo en el centro. Y tendríamos el resultado deseado. Bien, desde acá ahora sí habría que despejar X. No es más que matemática. Acá, bueno, igual ahí les va a quedar el procedimiento. Cuando vean el video pueden pausar y fijarse lo que se ha desarrollado. Y resolviendo eso se llega a la solución, ¿sí? Que a 0,0184 metros del centro el campo magnético va a ser la mitad del campo magnético en el centro de la espira. Bien, eso sería el ejercicio.